Bienvenides. Esto es Transaural. Conversaciones sobre arte y estudios sonoros. Un programa de YouTube producido por la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de la República Argentina. Estamos en la sesión 5, la anteúltima de este ciclo del año 2020. Un año muy particular que la coyuntura nos llevó a inventar este tipo de actividades que nos permiten reunirnos remotamente para discutir temas relativos al arte y a los estudios sonoros. El día de hoy, el tema que lleva este título, Componer el instrumento, la mesa 5, tiene protagonistas artistas. Hoy vamos a estar hablando, reflexionando sobre la posibilidad de que la práctica artística con sonido se expanda hacia el dominio no solo de las ondas en los medios elásticos, sino también del diseño de las fuentes, del diseño de mecanismos, procesos, materialidades diversas, por supuesto, acompañadas de diversos enfoques poéticos, en la configuración de la idea de artista. Vamos a tener una mesa con artistas de diversas proveniencias. La idea es que hoy podamos recuperar a partir de la experiencia de cada uno de los invitados un proceso diferente de acercamiento a esta expansión. Antes de presentar a nuestros invitados, me presento, yo soy Mene Sabasta, voy a estar moderando esta conversación como hasta ahora lo he venido haciendo. El programa está producido por la especialización en arte sonoro, que es una carrera de posgrado que tiene como director a Raúl Minzburg, como coordinadoras académicas a Vanessa Rufa y a mí, y como colaboradores a Kevin Herzog, Paula Miranda y Maybe Carone Fernández. Dicho esto, también aviso a la audiencia que existe un chat que puede ser un espacio para que aprovechen a preguntar a los invitados y también para hacer reflexiones. Ese chat luego queda colgado, como también queda colgado el programa en nuestro canal de YouTube. También aviso que esto está siendo transmitido de modo casero. Estamos guardándonos en nuestras casas, como está ocurriendo en la mayoría de los países de los invitados involucrados también. Internet es un servicio que puede fallar, esperemos que no, pero no está de más que lo avise. Llegado el caso, aguarden, nos volveremos a conectar. Dicho todo esto, voy a invitar ahora sí a la pantalla y al audio a nuestros invitados de lujo. Aquí están en el aire, los tenemos desde diversos lugares del mundo. A ver cómo están en la pantalla. Arriba del todo está Ceci López, que está en Nueva York. Está Claudia González Godoy, que está en Chile. Está Javi Bustos, que está aquí en Buenos Aires. Y Oliverio Dualde también en Buenos Aires. Un gusto, bienvenidos. ¿Cómo les va? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy Hola. bien. Vamos a hacer como estamos haciendo en todos estos programas. Vamos a comenzar con una presentación personal de cada uno de ustedes, abordando la problemática que introduje, que está en nuestro título del día de hoy. Y vamos a empezar dándole la palabra a alguien que viene de la música, que tiene formación como director de orquesta, que en cierto momento
decidió, que también tiene mucho trabajo hecho como diseñador sonoro, como compositor de banda sonora, laburo con el audiovisual, pero que en cierto momento decidió ponerse a fabricar y a programar unos instrumentos muy grandes. Bueno, no voy a introducirlo mucho más, que se introduzca él mismo. Estoy hablando de Oliverio Duhalde, te paso la palabra. Gracias, Mene. Gracias, Raúl. Gracias, Un3, por este espacio increíble que he venido estudiando retrospectivamente y me llena de placer que exista un espacio así para poder hablar de nuestras locuras, ¿no? Sí, desde ya, es como vos decís, yo arranqué desde la música, desde una ortodoxia muy importante y a través del camino audiovisual fui encontrándome con mucha gente muy diferente de mí, y el ambiente ecléctico me llenó de estímulos, de ideas, de nuevos campos para descubrir, y ese ambiente que primero comenzó siendo audiovisual, después pasó a ser más visual, pictórico, aparecieron pintores, aparecieron galerías, muestras, y empecé a trabajar ayudando primero a amigos artistas en sus cuestiones, cómo resolver esa invasión del arte visual dentro de las artes sonoras, ¿no? Quedé completamente alucinado por esa posibilidad, ¿no? Que dentro de mi formación, que era muy formal, era insospechada en principio. Así que, bueno, comencé primero solucionando problemas de otros y después un día empecé a plantear obras mías y enseguida apareció el problema de la forma. Es decir, para nosotros la forma dentro de la música tiene un lugar muy específico, pero cuando la llevamos a un objeto, la forma comienza a dialogar con la otra forma. Es decir, comienza a haber un diálogo de un montón de elementos, y ese tema es el que a mí más me costó. Cómo abordar la materialidad sin sentir que no estaba cómodo, ¿no? Y me llevó muchos años eso, encontrar esas figuras, esos lugares, y un poco dentro de lo que por lo menos hago yo, siempre está el equilibrio entre los objetos que hago sonar y la maquinaria para que esos objetos suenen, y también la estética de esos objetos, porque cada vez que vos ponés un motorcito, cada vez que vos ponés un objeto acústico relevante, digamos que tenga capacidad de resonar, estás ocupando un espacio, y ese espacio lo ocupás con una forma, y con un color, y con una textura, y estás enviando un montón de información que debería estar sustentada, es decir, la obra para nosotros ya no se termina en el sonido, sino que comienza a ser un total de diferentes disciplinas que tienen que ir hacia un mismo lugar. Una de las obras más interesantes que hice en estos últimos años fue Dandelion. Dandelion justamente es, como forma, imita de alguna manera lo que es la semilla de un diente de león, ¿no? Que está flotando en el aire y suena, ¿no? Cada uno de sus campanas circulares resuenan, y resuenan con un mecanismo de solenoides. Para mí es muy importante en las obras que esos mecanismos no se vean, por ejemplo. Prefiero que la forma esté por fuera del mecanismo, y que no interfiera. Y para eso uno tiene que trabajar mucho, muchas veces, para ocultar eso. Y me gusta ese lugar, cuando la gente ve la obra, se enfrenta a la obra y no sabe cómo el sonido es originado. Y a mí me gusta mucho visitar esas obras, ¿no? Y ver cuando el público las ve y otear qué están diciendo, y cómo están recibiéndola. Y me encanta cuando, por ejemplo, me acuerdo de una anécdota que un chiquito le decía a papá, no, pero es un reloj lo que está dentro, hay un mecanismo. Y papá le decía, no, está grabado, no te das cuenta, nene. Y para mí eso fue un logro enorme, ¿no? Poder ocultar el artificio, que en parte es algo que los artistas siempre deseamos hacer, como
como quedar en un lugar bajado oculto por la neblina de la creatividad, ¿no? Nada, después puedo mencionar otras obras, pero como presentación arranco por ahí, sé que tenemos mucho que hablar. Clock un poco trabajaba con eso también. Clock es una obra que fue concebida como un gran reloj, es una oda al tiempo para mí, y está basado en una idea muy básica y que siempre me obsesionó, y es esta famosa frase de Heráclito que no nos bañamos dos veces en el mismo río. Es decir, cada segundo es diferente y es una oda al presente, ¿no? Al presente que se va y que es único y que no tiene nada que ver con lo que nos acostumbra el reloj y con las semanas y con los ciclos que constantemente nosotros en la vida estamos, a los que estamos expuestos. Entonces yo ahí intenté hacer una especie de templo donde vos podías entrar, estar rodeado por campanas tubulares que iban mostrándote demostrándote, ¿no? Que cada segundo puede sonar diferente. Y las combinaciones son casi cercanas al infinito. Trabajé con un par de matemáticos ahí para que me dieran soluciones y fue muy interesante ver lo lejos que se puede llegar con pocos elementos en el arte de la combinatoria. Bueno, tengo algunas cosas más, pero las dejamos para más adelante. Y bueno, es un placer estar con todos ustedes hoy. Muchas gracias, Oliverio. Sí, van a aparecer cosas, ya me van apareciendo preguntas, no lo dije al principio, pero la noción de lutería va a estar muy presente, está un poco implícita en esta imagen de la mesa de hoy, la idea de componer el instrumento, ¿no? Por supuesto, también la idea de expandir la idea de composición. En tu caso estaba bueno esto, como lo comentabas con Dandelion. Ahora vamos a ver otras formas de abordar el trabajo con sonido en manos de un artista que proviene del campo de las artes visuales, cuya obra ha circulado por el mundo, cuya obra tiene un carácter instalacionista también, como lo que mostraba recién Oliverio, pero que tiene otro tipo de materialidad y otro tipo de fijación en lo temático. Estoy hablando de Claudia González Godoy, que está en Chile, que es chilena, y a quien tenemos el gusto enorme de recibir, y le voy a pasar la palabra. Gracias. Gracias, Mene, por la introducción y por la invitación. Gracias también a quienes estén conectados, disfrutando de esta conversación. Bueno, me presento, yo soy artista visual de formación, con magíster en artes mediales de la Universidad de Chile. Trabajo en el formato de la instalación sonora principalmente, pero con indagaciones que también salen un poco de lo formal en cuanto al interior de la sala, de la galería o del museo. Me interesa mucho trabajar con la relación entre los materiales. Esa es como una de las obsesiones que tengo en cuanto a cómo la materialidad y los soportes se modifican y se transforman en una dimensión temporal. En ese sentido, también cómo la materia orgánica transforma y ejecuta la máquina en términos de instalación, o la performa en términos de instrumento musical, o lo ejecuta o lo interpreta. En ese sentido tengo una serie de obras, dos que ya están exhibido, que son las hidroscopías. Una es Hidroscopía Loa, es una instalación que toma como materialidad el agua y la condición material del agua de un río, del río Loa, que es uno de los ríos más largos y contaminados en Chile. Y a través de otra metodología también que me interesa mucho trabajar, que es como la salida, la excursión o el viaje
territorio que está determinado por un río, poder también conocer este elemento geográfico e integrarlo de alguna manera en esta otra forma y en este otro organismo que viene a ser la instalación sonora. En ese sentido, esa instalación se ejecuta con datos hidrológicos de estaciones meteorológicas que entregan promedios de caudal del río, y son esos datos los que activan y desactivan el funcionamiento de una serie de bombas de agua que finalmente van modificando los soportes y las superficies de la... No quisiera como entrar tan en detalles específicos de ese trabajo, me imagino que lo podemos ir conversando. En ese mismo sentido está también hidroscopía Mapocho, que no son datos los que modifican el sonido, sino más bien es el factor atmosférico que permite la caída del agua de una serie de clepsidras que están al interior de la instalación, y son estas las que van permitiendo que caiga el agua para poder activar una serie de sintetizadores hechos a mano. Entonces, en ese sentido, la instalación está pensada como un instrumento en el que está en el espacio, que toma un lugar y un tiempo, pero que es este como elemento orgánico, el agua en ese caso, que tiene como el rol de hacer sonar la pieza. Una de las obras con las cuales empecé a trabajar esta relación entre agua y electricidad, agua, cobre y electricidad, es Water Resistance, y fue como una primera indagación en esta relación, fue también como parte de un descubrimiento de entender el agua no solo como un recurso, sino también como una materialidad, sino también como un componente electrónico, obsesionada por construir estas máquinas. Veo la posibilidad de utilizar el agua también como un elemento que modifica electrónicamente la pieza y la sonoridad de la pieza. Y a partir de esta serie de obras de Water Resistance son las que dan, digamos, como el pie para empezar a trabajar como en esta relación agua, cobre y electricidad de manera más definida. Y otra de las como de los intereses materiales en los que he estado últimamente trabajando es en cómo pensar y reflexionar en la sonoridad del agua, en tanto es esa sonoridad que no está presente, no la estamos escuchando, pero que sí es parte también de nuestras vivencias, de nuestros recuerdos, de nuestra memoria, de cómo somos capaces todavía de poder percibir las experiencias con nuestro vínculo material con el agua. Y en esa línea está el trabajo que son lienzos bordados con fragmentos, párrafos, que hablan sobre esta idea de la experiencia sonora del agua o del recuerdo que tenemos en relación al agua. Ese es un trabajo que se llama Las aguas son libres, y es una de las últimas investigaciones en las que he estado vinculada. Buenísimo. Claudia, ya están, cuando hablaba Oliverio también, ya están en el chat diciendo, muy interesante, qué buenas instalaciones. Es muy rico el trabajo que haces con la materialidad. Ahora ya tengo varias preguntas para hacer, pero vamos a guardárnoslas para luego también invitar a que entre ustedes se hagan preguntas. Esto es como una especie de encuentro, el encuentro que no hemos tenido hace muchos meses de encontrarse con artistas en un lugar para conversar e intercambiar data. Aquí estamos remotamente. Gracias por compartir, Claudia. Ahora vamos a seguir con otro artista cuyo trabajo reúne un montón de disciplinas también, un montón de saberes, como venimos viendo en el trabajo de Oliverio y de Claudia, pero que concretamente se identifica con la noción de lutería experimental. Estoy hablando
de alguien que además tiene formación teórica, pero tiene una relación muy libre con la materialidad, casi como que se le extiende en el cuerpo. Estoy hablando de Javier Bustos, que nos va a contar un poco en qué está pensando cuando le decimos componer el instrumento. Te paso la palabra, Javi. Bueno, gracias Mene y gracias Untref por el espacio increíble y nutritivo que están inventando y componiendo. Sí, yo vengo incursionando esta idea de la lutería experimental como una especie de paraguas semántico que me habilita de alguna forma a hacer casi todos los caprichos que voy desarrollando. Que tiene que ver con esto de la instrumentación de procesos, y la idea de lutería de alguna forma me acerca siempre al sonido, que es lo que aprendí a manejar de alguna u otra manera. Siempre la idea de instrumento como objeto que tiene un doble vector, ¿no? De la acción que uno puede hacer sobre el objeto y la acción que el objeto hace sobre uno como su cuestión performativa. Por eso me interesa un poco el tema de los objetos y esto de pensar en el carácter performativo de los objetos y cómo modulan conductas, comportamientos, acciones, y al mismo tiempo producen poéticas por su simple aparición en un contexto. Digamos, una de las cosas que me interesa de pensar la lutería es las mediaciones que existen en todos estos procesos, ¿no? O sea, cómo poder identificar las mediaciones de determinado sistema e intervenir poéticamente esas mediaciones, ¿no? En este momento nosotros estamos, o sea, ustedes no están escuchando mi voz, sino que están escuchando un cartoncito. El cartoncito se está moviendo por una bobina, esa bobina se mueve por un amplificador, hay un convertidor analógico, digital analógico, que está interpretando la data que le manda un códec, o sea, que a su vez interpreta unos datos que vienen por un protocolo TCP. Después hay de mi lado una computadora que está haciendo el proceso inverso, convirtiendo analógico a digital una señal que viene de una bobina y que la reproduce un cartón y que yo le empujo con partículas de aire. O sea, todo ese proceso increíble se convierte en una voz y una palabra con sentido, ¿no? Y me parece muy, muy loco todos estos medios, todas estas fronteras que hay, todas estas los pliegues que se producen para que esto tenga un sentido en sus casas, en esta, bueno, ni hablar en este contexto, ¿no? Entonces creo que todos esos puntos intermedios son lugares muy, muy fértiles para trabajar poéticamente, ¿no? Ya trabajar desde el electromagnetismo sobre la bobina, descartando la parte acústica, por ejemplo, o trabajar sobre los códecs desde la programación, o trabajar desde el lenguaje, ¿no? Como que me estoy olvidando de esa parte de la mediación que está nutriendo todo esto. Entonces, en toda esa suerte de mediación, para mí se arman o se establecen algunas sintaxis que está bueno de alguna forma cuestionar o poner en juego para producir otros sentidos, o sea, reinterconectar los objetos. Y bueno, y en ese sentido, o sea, en la generación de sintaxis, en mi caso en particular, lo que me sucede es que yo vengo del lado de la música, o sea, mi formación fue música, como dice Mene, teórica, un poco teórica, pero bueno, nada, teórica al fin. Y me sucede que en general pienso el sonido desde la imagen, o sea, en cómo hacer sonar imágenes, ¿no? O en imágenes que suenan, es dual eso, ¿no? Encontrar alguna conformación visual que produzca, por algún tipo de metáfora añadida, algún resultado sonoro. No sé, tengo ahí no sé si tengo la obligación de mostrar las imágenes, pero se podrían mostrar las imágenes de las sillas, por ejemplo, o de las radios. O sea, poner en juego un setup visual que de alguna forma dialogue con el sonido desde su propia lógica, o sea, desde su propia objetualidad, ¿no? O sea, ya tienen como un montón de características añadidas esos objetos, y lo único que hago como operación es intervenir un poco la
la sintaxis de funcionamiento de eso. O sea, la silla como objeto de reposo se pone en movimiento, las radios, digamos, generan... Las radios no mueven sus antenas solas, sino que, digamos, hay una cierta autonomía del objeto que propone un resultado sonoro a partir de un tratamiento visual, ¿no? Y en ese sentido, en esas experiencias, lo que me viene pasando últimamente, que estoy un poco obsesionado con las temporalidades propias de esos objetos. Las temporalidades que el objeto emana en su morfología, en su construcción, en sus funcionamientos, y en las técnicas necesarias para que eso se ponga en acción, ¿no? Y un poco vinculado a lo de Claudia, también tengo unos trabajos en relación al agua, y ahí me encontré como con esta cuestión de la temporalidad que impone el medio, ¿no? O sea, el medio agua tiene una lógica de propagación del sonido por un lado, y por otro lado de resistencia física, que hace que uno que las cosas que uno ponga en acción dentro del agua operen de otra manera. Entonces ahí hay un último trabajo que se llama Teoría del Anhelo, si querés mostrarlo, o sea, habría que poner un video, pero básicamente lo que hago es generar situaciones rítmicas por medio de globos que regulo yo la cantidad de aire que entra dentro de un recipiente con agua. Eso genera burbujas, y esas burbujas de alguna forma están modulando toda la temporalidad de la obra. O sea, la rítmica interna está ordenada en función de esas burbujas. Que esas burbujas, o sea, son interactivas, porque cada burbuja altera el medio, entonces la lógica interna empieza a cambiar. Y en esa reflexión sobre el tiempo es donde estoy como últimamente así más obsesionado, ¿no? Como que cada elemento tiene su temporalidad propia. Entonces, ¿cómo poder extraer esa temporalidad y superponérsela a otro sistema? A un sistema que tome ese dominio como metáfora funcional o como metáfora conceptual y genere un sentido distinto. Y bueno, y todo este tipo de proyectos surgen básicamente porque en mi lugar de trabajo los objetos se yuxtaponen de una forma medio aleatoria. O sea, eso sería un eufemismo para decir que soy muy desordenado. Entonces, todo ese caos o ese desorden, como que va modulándose todo el tiempo a sí mismo, y de repente genera combinaciones de elementos que cobran sentido, ¿no? De repente aparece una canilla al lado de un globo y aparece al lado de una manguera un instrumento, digo, como una lógica de funcionamiento que se junta por una cuestión bueno, aparece, digamos. Aparece reconfigurada en el espacio. Aparece como una imagen. Y bueno, yo creo que ahí ya estoy con el tiempo, así que eso. Buenísimo, Gracias. Javi. Fuimos mostrando las imágenes. Yo le cuento a la audiencia que les invitados no ven la pantalla en tiempo real, porque en realidad ustedes, además de la mediatización que contó Javi, también hay una mediatización temporal. En realidad esto ya ocurrió 20 segundos antes que lo que ustedes están escuchando. Están en realidad en el pasado. Ya no existimos más. Esto ya fue. Bueno, y va a ser además porque esto luego es replicado. Bueno, entonces le contaba a Javi que fuimos mostrando las imágenes. De todos modos, aprovecho, están en el chat poniendo los títulos y están también las páginas de los artistas que pueden visitar. Recomendamos que visiten porque no estamos mostrando videos y esto, por supuesto, están todos hablando de procesos de escucha que no estamos escuchando, estamos pensando en temporalidades. Todo eso lo pueden registrar en los videos. Ahora vamos a continuar con nuestra última invitada, que está lejos hoy, pero es local, es argentina y tiene un trayecto que pasó de la composición al hardware. Es una persona del hardware, vamos a decirlo.
le gustan las chapas, le gustan los bidones, los cables, a diferencia de lo que contaba Oliverio en sus obras, el mecanismo se ve en general. Estoy hablando de Ceci López, que tiene un trayecto también que cose distintas disciplinas, y ella nos va a contar ahora cómo concibe esta idea que le propusimos hoy reflexionar. Te paso la palabra, Ceci López. Gracias. Bueno, no, gracias Meni, Raúl y Utref por el espacio. Es un placer estar, tener la oportunidad de compartir un poco con colegas de más al sur, de locales, conversaciones que en general por la distancia, no tengo muchas oportunidades de participar, digamos, así que eso es un placer. A ver, componer instrumentos como que para mí, no sé, me aparecen todos los problemas que tuve, todas las preguntas que siempre tuve un poco y de cómo lidiar con las horas y de dónde sale un poco la motivación de trabajar de la manera en la que yo trabajo. Yo vengo un poco de la composición, estuve en Buenos Aires hasta el año 2015 y estudié mucho tiempo con Carmen Valiero y con Gustavo Rivisic, de manera particular, no hice estudios académicos cuando estaba allá. Y yo en su momento ya estaba experimentando como en el 2000 algo, como con piezoeléctricos y chapas y como cuestiones así de feedback. Y me acuerdo que en un momento como haciendo como ejercicios de composición serial y cosas así más formales, era como que siempre me encontraba con el problema de la estructura de la composición y era como una especie de bloqueo. Y era como, no sé cómo resolver, no sé qué quiere decir esta estructura, o no sé cómo sortearla. Y en un momento me acuerdo de pensar como, bueno, que la acústica misma de la obra sea la estructura, o algo así. Estamos hablando de muchos años atrás. Pero un poco desde ahí me moví más a algo que estaba en el medio de la composición y de la instalación. O sea, siempre, hasta hace algunos años, siempre mis obras tienen como una estructura compositiva. O sea, hay una partitura, que en general son partituras analógicas, que describen la forma de organizar objetos en el tiempo, o acciones con objetos. A veces hay músicos, a veces no, a veces los objetos suenan por sí mismos. En general trabajo mucho con feedback, que me interesa un poco por la noción de recursividad que tiene y por la complejidad, y también al mismo tiempo porque nunca se sabe el resultado que va a haber. Entonces hay como una capa de aleatoriedad o de tener que escuchar para responder. Un poco creo que lo que decía Javier de alguna manera, como que el objeto tiene como cierta injerencia en la acción, como que es un diálogo. Por ahí en mi obra Red, que creo que la mayoría de las fotos que mandé son esas, igual es lo que está acá, esta es una versión piloto, que es un tejido de cables que tiene micrófonos de contacto y parlantes, entonces acopla y yo manipulo ese tejido, o lo uso para envolver cosas, o lo uso para intervenir el espacio y generar como contextos de retroalimentación sonora que tengan que ver con la arquitectura del espacio y la interacción de la gente con eso. Esa obra, por ejemplo, como que plantea la cuestión del control con el instrumento electrónico de alguna manera, como que hay un acercamiento al uso de la tecnología, pero desde un lugar por ahí crítico. Espero que se transmita. Como que hay un interés en lo orgánico, que puede ser lo electrónico, en lo precario, en lo que es más artesanal, y por ahí para salir un poco del uso tan normativo y estandarizado de los medios tecnológicos en lo que es la composición. Y a nivel... pensaba también que para mí el objeto, como que vos decías que pasé de la composición al hardware, pero siempre digo, o siempre cuando tengo que dar una charla o algo, es como que para mí hay 3 niveles como que las obras tienen 3 niveles de alguna manera. La composición, como que hay una capa de la composición que es el hardware, y es como el
el camino de la señal, ¿no? Si la señal va de la chapa a la consola, de la consola a un micrófono y después se acopla, como todo ese recorrido de la señal, esa mediación de la que hablaba Javier, que para mí también es como es un concepto muy importante. Pero eso sería una capa de la composición, para mí es parte de la composición. En general, si tengo que presentar en un contexto de concierto, después hay una obra compuesta para activar ese hardware. Y después está lo que sucede, que como es aleatorio o no se sabe, es como si fuera otro nivel de ese proceso. Con lo cual un poco componer el instrumento, para mí el instrumento es composición de alguna manera. Como que no hay ese límite en, no sé, o sea, siempre es como que hago una instalación y es como, es una instalación performativa, es un instrumento pero puede ser una instalación, es una composición pero en realidad es como que es como un espacio medio liminal que supongo que me resulta interesante, por eso los procesos de producción de las obras son parte de las obras para mí, de alguna manera, por eso está expuesto el proceso, digamos. Y después otra cosa que no sé, que por ahí tiene sentido mencionar, porque es una coincidencia muy graciosa de vuelta con Javier, es que también muchas veces las obras vienen de imágenes, porque es raro, porque nunca escuché a nadie decir eso y siempre es como, ¿de dónde vienen las ideas? Y es como, no, hice un dibujo, y después ese dibujo, no sé, como que empecé a armarlo, y después pasó esto, pero hay como algo de la imagen, es como que la imagen tiene un sonido también. Y el concepto del sonido tiene un sonido, aunque no suene, y es como que eso se retroalimenta después con la materia en el proceso de creación para mí. Creo que con eso podemos empezar. Buenísimo, se abrieron un montón de puntas. Gracias a los cuatro. No sé si alguno ya tiene alguna pregunta para hacerse entre ustedes, porque ya empezaron a aparecer coincidencias en los procesos de trabajo. Yo tengo como algunos temas que se me van apareciendo, pero por ahí algunos ya tienen alguna pregunta concreta para, por ejemplo, sobre las obras. Podríamos aprovechar ahora para preguntar sobre si a alguno no le quedó claro alguna cosa y le interesa saber de las obras que contaron. Sí, un poco yo quería también coincidir con Javi y con Cecilia en el tema de las imágenes. Para mí las imágenes siempre fueron muy relevantes en todo lo que hice. Y por eso me dediqué al audiovisual prácticamente, o sea, me atraía mucho. Y lo que me pasó en las primeras incursiones en arte sonoro es que me costaba muchísimo generar o animarme a conseguir una forma. Y como que tenía el sistema, tenía la composición, tenía, digamos, bueno, toda la composición en Max puesta, porque yo trabajo con composiciones algorítmicas, es decir, pongo una serie de instrucciones y, bueno, eso dispara una serie de relaciones internas y se arma la obra, pero no tenía la forma física, ¿no? Y eso me costó muchísimo. Por ejemplo, en el caso de Dandelion estuve como un año. O sea que no encontraba la forma porque quería que fueran 12 campanas, que es bastante obvio por los 12 semitonos, pero porque justamente quería como cerrar un círculo y las campanas tienen esa cosa tan particular que uno no sabe bien en qué octava están, entonces era como que no terminaba nunca. Y se me ocurrían formas horribles, ¿no? Claro, en tu caso no lo contaste mucho, pero yo me acuerdo del proceso, porque ahora que dijiste, me llevó como un año y ciertamente nos acompañamos, ¿te acordás? Estábamos haciendo... Claro, sí, yo no lo tenía. Y un día me pasó que soñé. Apareció. Andeliones que caían del cielo y suena muy de película trucha de Hollywood, pero fue real. De repente caían, y dije, acá está, porque yo quería que la obra hablara de la vida, porque tengo un enganche ahí con el bioarte también importante. Sí. Y dije, acá está la forma. Ahí va, que igual me parece que está bueno, porque ahora vos estás hablando de la forma material, estuvimos hablando del hardware, apareció esto de las imágenes que decían,
Pero ciertamente ahí también vos te referiste a algo que por ahí para los que están escuchándonos hoy, hay otra dimensión también que por ahí hoy no trajimos a ningún ejemplar en particular para desarrollarlo, pero que tiene que ver por ahí con lo que sería la lutería digital o el diseño del proceso, que muchas veces la interfaz es mucho menos ostentosa de la complejidad que se esconde en ese proceso, digamos, ¿no? Y en ese caso, en tu obra, ciertamente hay un laburo muy profundo en esa relación que yo ahora los invito a todos, porque tampoco nos vamos a poder poner a describir muy finamente cada ejemplo que van a dar los artistas, pero a ver en la página de Oliverio que hay argumentaciones sobre esto, pero que justamente hay un laburo de diseño de interactividad muy grande, un laburo de control muy grande del comportamiento. Y ahí apareció esto que me interesa un montón, que se vincula con, por ahí, bueno, algo que dijeron todos, que es el límite de la materia, que el límite que nos da la materia, que en el caso de la obra de Claudia y en el tuyo, que vos ahora dijiste lo de bioarte, aparece en la naturaleza, ¿no? En los procesos naturales. Vos ahora estabas con las obras con los microscopios, esas no las contaste. Y bueno, los fenómenos naturales que, bueno, Javi también habló del agua, ¿no? Como, bueno, esta idea de que son inspirados además de en imágenes, en procesos, en cosas que están en movimiento. ¿Qué nos cuentan? Los dejé pensando. Bien. No, yo, bueno, puedo hablar yo si quieres. Por supuesto. No, que los procesos naturales o, digamos, cualquier tipo de sistema externo, para mí lo que tiene de interesante es que aporta temporalidades diferentes. Claro. A las temporalidades que encontramos en la escucha tradicional en soportes como la música, que pueden, que tienen como cierta estructuración y cierta dependencia de esto mismo, de la forma, pero la forma en un sentido más sonoro musical. Entonces creo que extraer estas dinámicas que proponen los sistemas naturales permite como generar sentidos en otros territorios. Y con estas lógicas temporales uno puede de alguna forma ampliar o hacer otras traducciones que no se dan en todos los términos. Y lo interesante me parece es que uno puede poner una temporalidad sobre otra temporalidad y ajustar, o sea, cuantizar o ajustar esa rejilla para que entre en esa colisión de sentidos. Me parece que es súper súper rico. Además, es con lo que convivimos constantemente, entonces es inevitable también, ¿no? O sea, ¿quién no tiene relación con el agua? O sea, es algo vital y al mismo tiempo es un medio completamente distinto. Porque el mismo agua que te salva la vida, porque tenés que hidratarte, es la que te ahoga, ¿no? Entonces, esa tensión a mí, a nivel poético, me parece súper súper copado. Esta dinámica me gustaría preguntarle a Claudia cómo la manejó en las dos obras Hidroscopías, cómo el agua te proveyó, ya que estamos hablando de estas temporalidades o los procesos que dan forma temporal. ¿Cómo lo manejaste, Claudia, en esa serie? Sí, en las dos, bueno, Mapocho fue primero que Loa y fue más bien con Hidroscopía Loa, en donde esta experiencia del viaje y del trabajar con datos de monitoreo medioambiental me entregaron como ese insumo para pensar que la instalación también tenía su propio tiempo. Y tenía su propio tiempo que además iba quedando registrado en un soporte material que es una placa de cobre, en donde el lugar del mapa está grabado y el agua va sulfurando esa superficie de cobre. Entonces, si bien es una representación de un mapa, la relación con el agua y con esta como dimensión temporal del registro, del monitoreo medioambiental, va imprimiendo sobre esa superficie también otra
otro código, ¿no es cierto? Entonces modifica y altera también esa idea de paisaje, esa idea de territorio, esa idea de representación. En ese sentido, como respondiendo un poco como al principio cuando se encontraban las obras de ustedes tres en esta relación imagen-sonido, intentaba pensar en qué medida podía coincidir con esas como puntos de partida, y de alguna manera no es como directamente en relación a una imagen, sino más bien es como en relación a esa experiencia del viaje y del recorrido. Entonces, cómo presentar en la instalación una realidad que también tiene su propio tiempo y su propia espacialidad. No sé si se Sí, responde un poco. está buenísimo. Esto apareció también en lo que presentó Ceci, esta idea de la propia vida de la obra, ¿no? Que bueno, también viene en relación quizás a la cuestión natural o biológica, pero en el caso de la obra de Ceci es aún más extremo porque, bueno, yo he tenido el gusto de escuchar en vivo, realmente son unos sistemas. Hay algo que yo cuando escribo la obra de Ceci me refiero a la idea de domar. Ella como que doma sus obras, ¿no? Algo El mejor de los casos. sí. O la doman a ella, ¿no? Bueno, esta cosa que está bueno, es otra temporalidad, me parece, ¿no? En comparación a la que estaba diciendo Claudia, que además es una temporalidad que está dejando entrar al territorio, ¿no? Lo que estabas contando, un proceso más largo. Pero en tu caso, Ceci, esta idea de la autarquía del sistema, que a su vez es la composición en sí misma, esta potencialidad que tiene. Uh-huh. Contanos. No, por eso pensaba un poco en el tema como en el tema del orgánico como proceso también, ¿no? Como presentar algo que es un proceso que tiene temporalidad, y en ese sentido también es como, digamos, no hay una composición en el sentido de control, digo, uno no controla necesariamente ese proceso, pero hay una forma, digamos, hay un discurrir. Yo en general cuando pienso como en esa, muchas veces hablo como de electrónica orgánica, que en realidad no sé, es como, el sistema es muy precario y es casi, no sé, es lo menos hi-fi que uno se puede imaginar, claro, de alguna manera, porque son realmente como micrófonos. No hay microelectrónica, por ejemplo. No hay circuito, claro. No hay ni siquiera un circuito. Es mono, digamos, por ahí son 3 canales mono, pero digamos, no es que es una cosa re compleja, como que la complejidad un poco viene dada de poner ese sistema tan simple de retroalimentación sonora a funcionar consigo mismo. Entonces, a veces yo hablo como de que en realidad lo que hago es como una investigación de sistemas inestables de retroalimentación sonora. Pero es como que uno tiene por ahí, no sé, 8 canales de feedback, y esos 8 canales, entre ellos se van como nivelando, nunca se va, es mentira, ¿no? Pero, digamos, no se va tanto. Ahí estás por ahí hay obras agarrada del fader, ahí estás agarrada del fader. No, pero hay obras que quedaron instaladas, como esa de los violonchelos. Ay, a ver, pongamos, la voy a poner en pantalla, que no la mostré a esa, mira, no está mal ahora que la nombrás. Si querés contala. Uh-huh. Es el mismo sistema, o sea, es una red con parlantes y piezoeléctricos. Hay parlantes ahí metidos entre los contrabajos, y eso es como si fuera un clúster de feedback, como muchas notas de feedback sonando a la vez, casi como medio un organismo, y eso estuvo instalado 3 meses. Y es como que nunca sonó igual, pero es como que se va modulando a sí mismo. Y de alguna manera hay como algo de cuando uno toca con eso, de sentir que uno toca como con una criatura. Claro. Como que no se sabe lo que va a volver. Yo sé más o menos para dónde va, pero, digamos, no sé, a veces el chiste es como, ¿y está contento o no? Es como, no está contento. No está contente. No sé qué va a hacer hoy. Total. Hay como algo hay algo como de la búsqueda del orgánico, pero es desde una, no sé, es como desde una óptica más
no sé, lidiando con lo material en el, no sé, como en el sentido más bruto, como son cables de audio, no sé. Claro, es la energía, estás manejándote con Sí. ondas, es la cuestión del movimiento en su... Se me cerró. Avisen, ya vuelvo. Avisen que vuelvo. A ver. Bueno, ¿y qué está sonando ahora? Hola. Estamos en el aire. Muy bien. Todo lo que podía fallar, hoy falló por primera vez. Estamos contentos que sigue acá, esto igual. Se me cerró el programa de la transmisión, pero el YouTube sigue ahí. Estaba Ceci redondeando una idea, pero vamos a aprovechar este momento para hacer la pausa, porque estábamos justo en tiempo para hacer concretamente nuestra falsa pausa comercial. Y volvemos. Oli, contalo después. Seguimos en Transaural. Hoy, con todo fluyendo de buen humor, se nos dio por cerrarse el programa, pero seguimos en vivo. Nadie nos va a aplacar. Ya estoy de nuevo con los invitados en pantalla. En la sesión 5 estamos hablando de las obras de Claudia González Godoy, de Javier Bustos, de Oliverio Duhalde, de Ceci López. Estábamos haciendo un raconto cuando se cortó. Quedó Ceci hablando, que estaba comentando algo que ahora en la pausa se pusieron a charlar entre ustedes sobre esta cuestión de cuidar la obra, que esto que está vivo. Me parece que es un buen topic que lo voy a sugerir, que me había quedado pendiente de comentar antes, que es esta idea de la crisis, así como estuvimos pensando en cómo se expande la idea del trabajo con sonido en la figura del artista. O sea, ya el trabajo con sonido implica ponerse a trabajar con la materia, con los objetos, con los procesos, fabricar, tener un taller, ¿no? Esto que un poco
vemos como nos mostraste vos, Ceci, acá tengo la obra, yo acá sueldo, ¿no? Claro. Bueno, en esta lógica también se pone en crisis, así como se pone en crisis la figura del artista, se pone en crisis también, en comparación a una idea moderna, la idea de la obra como algo cerrado, algo autónomo. En este caso estamos pensando que ante esta metáfora de la vida de los sistemas artificiales estamos viendo lo procesual y la larga duración que puede tener una obra, y a su vez esta cosa que la obra no va a ser siempre igual. Quienes tienen experiencia de exhibir, que bueno, en este caso los 4 tienen versiones de las obras, vos Ceci, que tenés mucho más performance, por ahí tenés también obra exhibida durante meses, está esa cosa del mantenimiento y del que te llamen y te avisen, está viva, algo le pasó, la tenemos que arreglar. La última, ahora tengo una obra expuesta en Florida, donde no pude ir por la pandemia y qué sé yo, y fue todo una instalación remota por Zoom, y es como imposible saber, es como es un objeto tan material que es como, y no sé, si a ustedes les parece que suena bien, dale, vamos, pero es como que no... Sí, hay una relación con el objeto que es muy física, ¿no? Total. Claudia, vos estuviste en Ars Electrónica el año pasado o el año pasado me dijiste. En 2018. Hace 2 años entonces. Sí. Está raro el tiempo igual, convengamos. Sí. Por ejemplo, allá vos fuiste a montar, pero después te fuiste. ¿La exhibición dura más? ¿O cómo fue en ese caso, parecido a lo que contaba? Y de paso puedo mostrar esa obra, que no la comentamos, que es todo... No hablé mucho. Sí. Es que no, o sea, fue súper trabajólico porque el festival dura, no recuerdo si 7 días, entonces la instalación estuvo durante 7 días y después me la traje. Ah, está bien, Eso tuviste siempre ahí. Sí, pero ahora recién en julio se inauguró una muestra en ZKM en Alemania, donde está Higroscopía Loa, que se fue yo no pude viajar, y eso fue todo una nueva situación, porque tuve que enviar como todas las instrucciones de montaje, que es una obra que como que tiene muchos detalles de conexión, que el cable, a diferencia de Oliverio, a mí me encanta que se muestren las tripas de la obra y del hardware. Entonces, pero no es como que el cable esté así como arrojado, sino que en el fondo como que me encanta dibujar con el cable. Y tenía muchas aprensiones de ese nivel de detalles del montaje, y afortunadamente el equipo que tienen es súper profesional y con harta experiencia, entonces estuve dialogando con ellos a través de videos y fotos y mails, en donde me preguntaban y me iban comentando cómo estaba el proceso del montaje. Afortunadamente, según entiendo y confío, la obra está funcionando y está bien, como que no ha tenido problemas. Tampoco son sistemas tan complejos, se enchufan y se desentufan. Igual no hay algo bastante delicado en la relación que hay entre, como de calibración fina, ¿no? Que hay entre la relación con el agua, esto que está en casi todas tus obras, Sí. que es lo natural con los sintetizadores, ¿no? O con la electrónica más chiquita. En ese caso, no es tan... Sí, ahí, Sí. ay, perdón, ahí hay siempre el agua se desborda, como que es parte también de su materialidad, de su condición, que se escapa, salpica, moja, siempre está al borde de que dañe los circuitos porque se mojan también los circuitos, pero a mí en el fondo eso no me genera un gran conflicto, me parece que es parte, y si se tiene que reemplazar una placa, se reemplaza. Me parece que está muy bueno cómo está apareciendo la cuestión de la temporalidad, y hace que en esta crisis, idea de una crisis de obra, en una crisis de la idea de obra, podamos pensar en esta procesualidad
como una noción de obra más abierta, duracional, que en realidad es más crítico esta cuestión de la temporalidad en relación a las artes visuales, ¿no? A la instalación, esta cosa de que es un mecanismo que está transcurriendo. Esto le pasa también por ahí a otro tipo de artes electrónicas, no solamente a las que utilizan sonido. De todos modos, en términos de lo musical, la temporalidad, como conversamos, es un dominio, y lo que era novedoso en esto que ustedes proponían tiene que ver con el ingreso del azar, lo aleatorio, o en el caso por ahí de la obra de el Dandelion, la obra de Oliveri, una cosa quizás más generativa, ¿no? En la programación o determinación de condiciones iniciales que luego quedan andando en relación a la interactividad, en relación al paso del tiempo. En ese caso me parece que es muy rico el trabajo de todos como para pensar en una tensión categorial, quizás en el trabajo de Javier y en el de Ceci, que tiene más deliberadamente una pata en la performance, esta cosa de pensar que las obras son a la vez instalación y performance, concierto y objeto, que están solapadas. ¿Cómo lo viven en la concreta circulación de la obra los artistas? Mira, me gustaría contar una pequeña anécdota del esto que hablábamos recién de la fragilidad, el azar y la obra que tiene que adaptarse. Me pasó de estar exponiendo el cuarteto de sillas en una muestra, y por una cuestión de agenda que había agendado antes, la misma instalación era programada en un festival, en otro festival. Entonces, en un momento había en Buenos Aires, o sea, 2 cuartetos de sillas circulando en 2 lugares distintos, ¿no? Y me pasó algo muy loco, que es que en la segunda locación no sonaban. Este cuarteto de sillas está pensado desde una lógica musical, como un cuarteto de cuerdas, pero con sillas, con ese dispositivo instrumental. Y en la segunda locación no funcionaban, o sea, las sillas no hacían sonar el piso. O sea, entonces no había forma de que funcionara la obra. Entonces lo que tuve que hacer fue desarrollar un sistema de ficción, o sea, un simulacro, en el cual sampleé las sillas en otro lugar. Me armé, y acá entra un poco lo de la lutería digital, que es que me armé un sistema de samplers que recorrían el sample de la silla en distintas posiciones en cada movimiento. Entonces yo podía sincronizar el movimiento de la silla con un sonido hiperverosímil. Wow. de cada una de las sillas. Este cuarteto siempre de alguna forma se expone solo, pero también funciona como parte de un ensamble, e invito músicos o músicas a tocar con el cuarteto. En este caso fue con Juani Ferreras, que estaba en cello, y fue muy, muy increíble cómo el sistema este de simulacro que armé para las sillas funcionaba perfecto. O sea, entonces una obra que había quedado despojada de su sonoridad tuvo como un parche digital. Escondí los parlantes, los apunté, o sea, como que estuvo como bien cuidado esa parte. Pero, digo, al trabajar desde la fragilidad y la precariedad, siempre esa variable del ambiente es como un parámetro muy alto. El potenciómetro del ambiente está siempre muy, muy arriba. Claro, ahí aparece algo que no lo conversamos hasta ahora, que es esta condición que también tiene que ver con sacar el sonido de la sala de concierto y que circule en espacios muy diferentes, que no necesariamente porque la obra sea site-specific, o sea, en muchos casos creo que en realidad ninguna de las obras que contaron tiene una identidad de sitio específico, temática por lo menos, pero siempre necesita una adecuación, en algunos casos más que otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las obras de Oliverio con el censado del público, ¿no? Esta cosa con la interactividad. O con la iluminación. En el caso de Wallbox tiene que ser la sala oscura, porque la única fuente de luz es la proyección del microscopio. Tenés que cerrar totalmente, ¿no? Y eso
es bastante complejo en una muestra colectiva, por ejemplo. Bueno, de hecho, vos de muestras colectivas con sonido sabés más que nadie ya a esta altura, y sabés lo que es, lo difícil que es hacerle entender a las personas que no trabajan con arte sonoro, que la curaduría de arte sonoro es muy diferente a la curaduría de otro tipo de arte, ¿no? Porque los espacios sonoros son caprichosos, se interinfluencian, y hay como que armonizarlos entre sí, ¿no? Hay como una metaobra ahí. Hay que mezclar. Claro, tenés que mezclarla. Y sí. Bueno, está bueno el tema que traes. De hecho, me lo estaba guardando un poco. Quería preguntarle algo parecido a esto que contabas vos de los límites del espacio. Vos trajiste ahora la iluminación también, pero por ejemplo en el caso de las obras de Ceci, hoy no pusimos las chapas. Yo la quiero mucho de esa obra, Ceci la tengo siempre de referencia. Pero también pasa con la red, ¿no? Que cuando trabajas con el feedback, de algún modo estás trabajando con los metros cúbicos, además de la distancia entre los parlantes y los piezos que tenés tejidas en la red, también estás trabajando con la geometría del recinto en donde estás. Y en ese caso hay una interdependencia muy, muy grande del relato sónico en relación al emplazamiento espacial y, bueno, en las modificaciones que puede tener si entra más gente, si se va. Bueno, sí. Capaz que en ese sentido querés comentar algo. También si la gente también si la gente se acerca o no, si se mueve o no, digamos, hay una parte que es como un dispositivo muy interactivo que no está presentado como si fuera interactivo, adrede un poco para dejar cierta ambigüedad al respecto, pero que en general cada vez que lo presento siempre la gente va, viste, y como, no sé, medio que lo toca de costado y se mueve y cambia el sonido, como que es muy sensible y eso genera un discurso en el tiempo. Me había aparecido una pregunta que en realidad, o sea, es algo en lo que pienso un montón, pero cuando vos preguntabas sobre, o sea, un poco cuando hablamos de arte sonoro y vos hablabas de la musicalidad y como el límite entre la performance y el objeto, es como que cuál es el lugar de la música, o me da intriga de cómo el resto de ustedes piensa, digamos, sí piensa esa separación entre música y proceso sonoro, porque a mí es algo que en general me genera contradicciones, digamos. Como hay algo en las artes visuales que es como cierta inmediatez, ¿no? Es como que uno va y ve la obra, que es falso además, ¿no? Pero es como que uno va, ve la obra y es inmediato. Y es como que hay algo de querer acercar para mí a veces el arte sonoro a esa lógica que hace que se pierda la música. Y es algo con lo que yo, digamos, no sé, tengo preguntas. No sé si a alguien le pasa lo mismo. Cuando te referís a música, ¿te referís al desarrollo del sonido en el tiempo? Sí, digamos, ¿no? Esa sería o sea, digamos, el aire acondicionado es música, en ese sentido. ¿En qué sentido? No, porque yo vengo con la charla anterior en la cabeza, donde querían definir qué era arte sonoro y no lo consiguieron. Bien. Tampoco lo puedo definir para mí mismo, pero ¿y dónde está el límite entre arte sonoro y música, no? Para mí no hay límite. No hay límite y es simplemente sonido. Me parece que el arte sonoro abarca a la música y puede aparecer la música como parte de una pieza de arte sonoro, como material sonoro, y punto. Sí, creo que es clave la posición de cada uno de nosotros ahí, no sé. La verdad, les voy a ser sincero, no me importa. No me importa definir si es música o si no es música. Es un gran punto de partida ese. Yo lo digo como una persona que tiene la inquietud de decir, yo soy un enamorado del sonido, no soy un enamorado de la música. También, obviamente, la música al estar incluida dentro del sonido, estoy enamorado de la música también, pero primero es el sonido para mí. Y después, si es música, si no es música, dónde termina, dónde empieza. Claro. Pasa que la categorización de arte sonoro es muy concreta en ese sentido.
es más que nada con eso, digamos, la duda viene más de ahí, de qué es música o qué no es música, pero es como, bueno, qué es, o sea, qué margen tenemos ahí de definición, ¿no? Lo mismo entre performear, sí. Sí. O sea, un objeto, digamos, que puede vivir solo o puede ser un instrumento para que generar un discurso musical o un discurso performático. Yo creo que la categoría está en la expectativa de la persona o el grupo de personas que abraza la experiencia. Entonces hay experiencias que sentís más vinculadas al arte sonoro por una cuestión de ubicarlo en un contexto, y otras que se encuentran más vinculadas a la música. Es obvio que las fronteras no existen, pero digamos, hay recortes que se hacen para, por ejemplo, entrar en determinado circuito o para salir de determinado circuito. O sea que es más una suerte de etiqueta funcional que nos habilita a determinadas cosas. Entonces, lo de la performance es súper claro. Es donde aparece el gesto del cuerpo y la acción tratando de armar un discurso que es súper híbrido, porque de repente si vos dejás esa performance instalada o autofuncionando, Sin cuerpo. ya sin cuerpo, o aunque tenga un cuerpo, pero digo, Sí. como le sacás la expectativa que tiene la música, por ejemplo, de tener una forma cerrada en el sentido de una estructura que tiene que terminar. Digo, pues si vos dejás la orquesta para siempre en una sala de conciertos, ya uno puede empezar a absorber eso o a entenderlo como un acto sonoro, pero en realidad la frontera y tampoco importa, ¿no? O sea, es una etiqueta que funciona. Claudia, ¿qué te sugiere todo este debate desde tu punto de vista? Yo pienso que sí, como que la verdad no me he preguntado como en estricto rigor esta diferencia. Me parece que no, como que a estas alturas del partido estamos tan inmersos en los procesos que llevamos a cabo que tampoco nos detenemos a pensarla. Pero creo que de alguna manera como este espacio del arte sonoro nos habilita para reflexionar sobre el sonido o sobre la espacialidad o sobre las materialidades y cómo se afectan mutuamente. Entonces creo que de alguna forma esta diferenciación no lo hace, ponte tú, la música, el pop. No sé, es justo como decía Javi, es una forma mucho más cerrada, con otras pretensiones completamente diferentes. Entonces, me parece que el arte sonoro en ese sentido nos habilita para ponernos en otro lugar de reflexión respecto del sonido. Es muy rico pensar que cada uno de los que acaba de hablar tiene su estilo, ¿no? Que Sí. quizás lo que acaban de decir sustenta sus decisiones en las obras. Si a mí me preguntaran... Perdón, pero yo creo Sí. que ahí lo que es dónde ubicás la poética en una obra. Es que, Claro. y me parece que en diferentes obras hechas por la misma persona que soy yo, la poética estuvo más hacia un lado, más hacia otro, más centrada. Nosotros durante la semana yo tiré el triángulo de la muerte, ese que me armé para mí mismo, donde por un lado estaba el objeto sonoro, ¿no? Como un objetivo, y todo lo que abarca el objeto sonoro como problemática. Es decir, ¿qué es lo que suena? Por otro lado, el objeto corpóreo, el objeto físico, qué es lo que se ve, lo que se toca, lo que se huele. Y por otro lado, ponían un tercer espacio, no sé si querés poner el triangulito, Sí, Mene. dale. A ver. En otro espacio tiene que ver con la cinética, ¿sí? Que es lo que provoca el movimiento que produce el sonido, que puede ser un parlante, o puede ser un actuador, o puede ser el agua. Es como que esos tres elementos, de alguna manera, siempre están presentes. Te agrego ¿Y cómo algo que no lo dijiste, que no me parece menor para lo que hablamos, que tu placa está encabezada por la categoría escultura sonora. Vos lo que estás describiendo ahí es la escultura sonora. Igualmente, yo justo iba a aclararlo, porque uno podría sacar escultura sonora y podría poner instalación sonora,
y más o menos la ecuación sería parecida. Pero yo creo que nos movemos todos nosotros entre esos tres, porque cada elemento te tira para un lado, ¿no? A mí me ha pasado obras que logré sonidos infernales, pero que después eran horribles. O sea, yo lo veía y decía, no, esto no está bueno. La poética visual, esto no funciona, tengo que encontrar la vuelta, vuelvo para atrás. Y así sucesivamente, ¿no? Hubo obras que se veían muy lindas, pero sonaban, el sonido no me satisfacía. Entonces, hay como una cuestión, por lo menos para mí, de búsqueda, de tratar de encontrar una coherencia entre estas tres capas. Sí. Entre estos tres ejes, ¿no? Porque también una obra que te funciona una hora y se rompe, tampoco sirve. Entonces, y ese es un temón para nosotros, que estamos siempre perseguidos. Salvo que fueras Tinguely, que hacía esculturas que se le desarmaban y ese era el chiste. Bueno, sería una solución posible, decir, bueno, la obra se desarma y ya, perfecto, pero yo instalo y al día siguiente no estoy tranquilo. Tengo una oreja parada, porque sé que algo puede fallar. Generalmente no falla, pero siempre he estado con ese famoso celular que suena. Está bueno, igual me parece muy, muy rico lo que estás contando, Oli, en una lógica que por ahí es un poco también la motivación de la pregunta tan sentida que hizo Ceci. ¿Ustedes qué piensan? ¿No hay música acá? ¿Por qué dejamos de llamar música? Es un poco... Sí, a ver, extendete si querés. Pensaba solo una cosa, que en un momento, una de las obras que yo hice instalativas la presenté, o sea, la iba a presentar en una sala de concierto, ¿no? No era una galería. Entonces tenía un principio y un final. Entonces escribí una partitura para que dure 1 hora y media, creo que era 1 hora y media. Y había unos instrumentos que participaban, bueno, qué sé yo, sucedió. Después surgió la opción de hacer un disco con eso, ¿no? Claro. Y la duda es, ¿vive solo el sonido? Y me acuerdo que una de las personas que reseñó el disco decía, no sé si lo visual distrae del sonido o el sonido distrae de lo visual, o cómo separar estas dos cosas. Claro. O sea, ¿dónde está el límite entre esas dos cosas, digamos? Creo que para mí es interesante. Es ideal ese ejemplo que das, porque bueno, lo mismo que estaba diciendo recién Oliverio, y también alguien comentó en el chat, que lo voy a leer porque todavía no leí nada de lo que vienen chateando. Fabi Urban dice, posiblemente hayan respuestas que puedan estar dadas por los paradigmas estéticos cuando eran disciplinares. Esto en relación a las definiciones, me imagino. Es interesante que muchos teóricos del arte sonoro están cuidando no definir ontológicamente el arte sonoro para no llevar a un campo que nació de lo transdisciplinar a lo disciplinar. Esta idea de lo transdisciplinar, que lo trae Fabi Urban, que me parece que está bueno, que se vincula con esta imagen de las capas o de ejes que proponía Oliverio, y que en realidad todos vienen hablando de cómo se compone de una apuesta visual y un diseño sonoro, hay una elección, una afección con un tipo de sonido, un tipo de material, todas estas capas que tiene la obra que ustedes están presentando, ¿cómo no se tejen de un solo modo? Y que quizás en esa amplitud de posibilidades de ser leída transcurra su ser arte también, ¿no? Es decir, esto que por ahí puede producir angustia o un problema ontológico, eso no es arte sonoro, eso no es una instalación, es una performance, podríamos responder un poco lo que llegamos en la mesa que hablamos sobre arte sonoro, esta idea de la fluidez, de estar siendo, ¿no? Y que en ese caso no solamente se pone en juego todo lo que uno como artista decide, que es muy claro y que me parece muy válido, que uno como artista nunca tiene que abandonar. En la obra de Ceci, por más que sean instalaciones, hay música, ella lo piensa como música, siempre hizo partituras, o sea, sigue habiendo, es una capa real, existe esa música como música, pero además existe la experiencia de eso como instalación, eso existe como arte de acción o la fijación en el acontecimiento, que es más de la performance, eso, ¿no? Como capas, esto sería como claro. mi idea
Javi. Sí, totalmente. A mí me pasa que cuando pienso un trabajo siempre es en función, siempre surge como una composición. En términos musicales, Las sillas es una obra musical de 10 minutos. Ahora, esa obra musical, que es una composición, una partitura escrita, como que maneja microcontroladores, etcétera, eh, termina, si yo le pongo repetir al final y la dejo en un espacio, se convierte en una instalación. Y si la presento en un festival de danza, como pasó, de repente pasa a ser una obra que transcurre en la danza también. Entonces Claro. o sea, esos límites de la categoría me parece que son solamente como para alimentar esto, más reflexión al respecto, pero en lo concreto no existen como límites, existen como filtraciones en todo caso. Sí, O sea, mercado. como mercado, claro. O sea, es una categoría que de alguna forma tiene que estar pinchada necesariamente para poder desarrollarse, porque, digamos, ninguna categoría sirve para cerrar, debería servir para abrir en Para todo caso. expandir. O pensarse como versiones, un poco como esto que era el caso. Y que aprovecho para preguntarle, por ejemplo, a Claudia, si alguna vez te viste en la situación de transponer tus instalaciones a algo como un Bandcamp, un SoundCloud, un disco, un álbum. ¿Qué pasaría? ¿Lo sentirías identitario? ¿Sería una nueva obra? ¿Sería una prolongación de lo mismo? Sí, es curioso porque a diferencia de Javi o de Cecilia, como que siempre parto desde uno podría decir como una pulsión a poner en relación los materiales y los procesos, y el sonido es como el resultado, una constatación de esas como interacciones. Entonces, me he pensado en esa posibilidad, como muchos otros artistas también lo han hecho, ¿no es cierto? Que sacan discos de grabaciones de los sonidos o de las instalaciones o de los procesos que no tienen más lugar que ese momento. Y sería como tener que, en el fondo, como darle forma a ese registro sonoro que también es muy bonito, como poder reescucharlo, después de reescucharlo desde otro lugar también, que Claro. ya pasa a ser como otro registro, en el sentido de que ya no está la espacialidad, ni el objeto, ni la imagen que estamos viendo, sino más bien está como ya otra construcción. Y en ese sentido es bonita cómo se van transformando o cómo se traspasan los alcances de un mismo proyecto. Claro. Yo de Y un todos poco, modos, perdón, no quería que mi pregunta fuera tendenciosa. Yo no creo que sea necesario que todo trabajo sonoro, de hecho podría ser una militancia muy concreta. El sonido existe en relación al objeto. Hay una categoría que por ahí, en el caso de ustedes, está todo más relacionado a los sistemas, mecanismos, no las obras, pero hay algo, por ejemplo, en el caso de la obra de Rudnitsky, lo conocen a un artista argentino que está viviendo en Berlín, que tiene algunas obras que hay composición, pero están asociadas a un objeto, y yo a veces pienso en que son obras, son composiciones para objeto específico, ¿no? Y que en ese caso, el sacar el álbum de eso sería una picardía, porque en realidad, en definitiva, está pensado para un mismo, es como que la obra alcanza el dispositivo totalmente, o sea, esa composición alcanza, que bueno, en realidad, en el caso de ustedes, ocurre lo mismo, pero en otra escala, no tanto la idea de un solo objeto, sino esta cosa como más compleja de mecanismo, quizás. Sí. tal cual, Mene, a mí me pasa un poco eso. Estaba pensando la- la- lo que dicen generalmente los escultores cuando esculpen, que dicen que la materia les habla y les dice cosas. ¿No? Bueno, el mayor ejemplo era Miguel Ángel, que decía que el David estaba encerrado atrás y él simplemente tenía que descubrirlo. A mí me pasa que cuando estoy en proceso creativo de una obra, empiezo a buscar sonidos y ver cómo suena lo que voy a hacer sonar, y eso me hace tomar decisiones que a su vez impactan en la formalidad de la obra, que a su vez impactan en la composición de cómo voy a ordenar esos sonidos.
y después digo, no, pero en realidad voy a ordenar estos sonidos de esta manera, entonces debería ver cómo tweakear cómo suenan las cosas. Empieza un diálogo de los materiales entre sí, las formas, y el lugar donde lo vas a componer, que aparece como una especie de familia de bichitos, digamos, algunos sonoros, otros materiales, otros sistémicos de interrelaciones, y que empiezan a dialogar entre sí. Vos estás como tratando de generar un consenso entre todo eso, ¿no? Yo creo que el material a nosotros nos habla un montón. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo, cuando trabajo, trato de escuchar mucho. Escuchar lo que me dicen, pero no solamente escuchar el sonido, escuchar las formas, escuchar las texturas, escuchar la dimensión de la obra, escuchar cómo una persona va a relacionarse con esa obra. Todo eso es información de algo que voy haciendo, y en el momento de hacerlo me va haciendo tomar decisiones. Es un proceso muy dinámico, y bastante diferente a lo que es la composición clásica para mí. O sea, es verdad que en una composición también, hay quienes dicen que la composición es como una improvisación consolidada de alguna manera, ¿no? Pero hay un ida y vuelta donde además hay otros factores que también son compositivos. Eso es lo que quiero decir, que en realidad la composición lo es todo. Podríamos decir que una obra de arte sonoro es una composición. Si podemos hablar de cuadros que son composiciones, ¿por qué una obra de arte sonoro no puede ser una composición? Total. Sí, es una serie de interrelaciones con una lógica interna que va hacia una dirección determinada y quiere o no quiere comunicar algo específico. O sea, cumple con todas las condiciones de una composición. Podríamos decir composición de arte sonoro también, y no estaríamos en un pecado mortal, digo. Entonces, creo que ahí se arma una dinámica que para mí es muy estimulante. O sea, que una forma me dé una idea sonora, que un color me dé una idea sonora, que una textura fría o caliente o áspera me dé resultados sonoros, y al revés, o que sonidos me hagan pensar en ciertas texturas y en ciertos ordenamientos, me parece que es un diálogo que para mí es ampliamente seductor, y mucho más amplio que solo música, ¿no? Sí. O solo... Sí, también se podría pensar está el que ve arquitectura, el que ve diseño, en todo, ¿no? También eso es importante pensarlo como las capas probables de esta fluidez, ¿no? Que siempre enriquece. Eso definitivamente coincido con lo que chateó Fabián Urban, que tiene que ver con cuidemos eso, cuidemos que no se nos defina, porque está bueno pensar que tengamos a disposición esas lecturas. Sí. Yo tengo una pregunta para todos que es bastante libre, porque pueden tomarla para distintos lados, pero hay algo que me inquieta mucho, todos que pasan al sonido, al espacio. Hoy hablaste, Oliverio, te referiste a la que sería una exhibición de artes sonoras. ¿Cómo piensan la escala de una obra sonora? ¿Hablamos del sonido o hablamos de material? Así es mi pregunta. La escala, la dimensión. ¿Vieron cuando se pone en el rótulo dimensiones? En las artes visuales uno va a la escala métrica y te dice 1 por 1 por 4, qué sé yo, tamaños. ¿Qué pasa? Recomienda que entre un asesor para venderla mejor en artes visuales. Es un tema la escala para nosotros. ¿Cómo lo piensan o cómo lo han pensado en relación al tema? Quizás puede tener que ver en relación a los materiales. Hay distintos procedimientos. Algunos en sus obras, por ejemplo, Javi tiene mucho laburo hecho con amplificar cosas chiquitas. En teoría del anhelo, por ejemplo, ¿no? Ese trabajo con el agua. Que tiene una versión. Yo creo que hay digamos, hay pretensiones y después realizaciones. O sea, mi primer versión de Aerodrones era completamente intransportable. Y hasta que surgió Viajar, entonces, como no entraba en ningún... O sea, no me han parado taxis, por ejemplo, por el tamaño de los instrumentos. He tenido que viajar en colectivos con cosas que la gente se agarraba y los
Los usaba como barandas en un colectivo lleno de gente, por ejemplo. Una parte, listo. Sí, no, digamos, o sea, pero vos te referís a la nomenclatura de la escala o No, a para cómo se nada. piensa A cómo piensan el sonido en el espacio, porque es como un tema que me parece que no es menor, que así como esto, que es verdad, hay algo como con la materia newtoniana, ¿no? Que tiene medidas, tiene volumen, por ejemplo, se te puede complicar el transporte o te puede dar requerimientos de espacio para que esa obra sea como sea, necesitas tanto espacio o tales condiciones de iluminación para que se vea. ¿Cómo piensan eso desde el sonido? ¿Cómo lo plantean? ¿Y cómo eso lo relacionan con lo temático? Si por ahí pueden dar un ejemplo. Yo por eso te daba esa sugerencia. En ese caso es una obra que vos laburás como con algo muy pequeño que lo amplificás. ¿Cómo lo resolviste? Pues ahora tiene una versión que es un álbum, pero también tiene una versión que es instalacionista. ¿Cómo pensaste la ocupación del sonido en el espacio? ¿Cuál es esa escala, esa dimensión? Que también ahí aparece esta dimensión que no la hablamos mucho hoy, pero que es la del espectador o de cómo se experimenta. Bueno, en los procesos estos, el espacio siempre está pensado con una mediación técnica, que es intervenir con algún tipo de amplificación, esos microprocesos o esos microsonidos que se generan. Entonces, cuando aparece esa mediación técnica que permite escalar, o sea, desde una cuestión presencial muy cercana a un auditorio, o sea, se resuelve a través de esto, de un proceso eléctrico electrónico. Y en el caso de instalaciones más pequeñas, como las sillitas estas mecedoras o etcétera, me parece que ahí voy a una escucha mucho más enfocada digamos, a la pretensión de un umbral de silencio, que eso es algo medio casi imposible, ¿no? O sea, o la simulación de esa situación. O sea, no me gustan las obras que trabajan con auriculares. A mí tampoco. Siento como que es no sé, es un dispositivo que se enuncia demasiado a sí mismo, el auricular. Entonces prefiero que la escala de lo que está sonando interactúe con algún umbral de ruido que haya en un ambiente. Buenísimo. En general, como el arte sonoro siempre tiene ese problema de la coexistencia, porque no hay ningún espacio preparado para el arte sonoro. O sea, que esté preparado para el sonido. Generalmente se llaman salas de concierto los lugares donde están preparados para el sonido. Sí, pero tienen su información también las salas de concierto, que claro, es un lugar jerarquizado. Exacto. Entonces, creo que bueno, es el tema de la escala está vinculado a cómo discutimos el espacio de exhibición de este tipo de obras o de trabajos. Sí, pero también no tiene que ver con la obra. No tiene que ver... Sí. Pensaba en lo que hablábamos al principio, o lo que Javier mencionaba al principio de la mediación en relación a una obra. No sé, yo visualmente en escala en general siempre como que tiendo a hacer cosas gigantes y veo como monumental. Sí, como que hay algo medio de lo contundente de la imagen que, no sé, en general me trae problemas. Pero pensaba en esta obra que hice, Magic Fantasies, que hay creo que te mandé una foto. Sí, a ver, la vamos a buscar. Que es una obra que trabaja un poco, hay 2 esculturas sonoras que están hechas con barriles de acero, que tienen un parlante adentro, y 2 agujeros, y giran, y eso está tomado o sea, como de costado por un micrófono y por una cámara. Entonces, si uno está en el lugar, escucha eso, pero a la vez esa imagen, como ese filtro que en realidad es pequeño, ¿no? Es un agujero así, se proyecta gigante era bastante gigante en esa foto, por lo menos, en una pantalla, y ese sonido está amplificado como en un sistema de 4 parlantes. Entonces era como una escala muy chiquita y muy precaria, como que es, no sé, es un tacho de acero que gira, se escuchaba como una especie de movimiento planetario gigante, y pensaba en lo que se puede jugar con la mediación en ese sentido, como que es un poco lo que vos hablabas, me parece, también de la obra de Javier, en el sentido de que algo muy pequeño se vuelve grande, como que hay un juego ahí con la escala que tiene que ver con lo perceptivo, me parece también.
Claro. Y que tiene que ver, por eso, esto en realidad es porque los quiero empoderar, chicos. En realidad, esto, en términos de definición de un campo, porque por más que seamos transdisciplinarios en esta fluidez, hay características que nos unen y que por ahí ahora lo pongo en estas palabras, sobre todo por lo que dijo Javier, que dijo, bueno, a veces eso tiene más que ver con los lugares a donde vamos con las obras, pero ciertamente claro, pero ciertamente también hay algo que ahí, bueno, el artista también, el artista contemporáneo ciertamente su obra es más poderosa cuando considera esos espacios y no se topa con la realidad buscando idealidades, ¿no? Pero también hay algo de la identidad de la obra que me parece que es muy importante, que es un poco como, a ver, si uno hace un plano, dice, necesito que haya tal, como lo mandaste, Claudia, ahora a Alemania, ¿no? A la obra, que haya tales materiales que estén en esta disposición espacial, que se enchufe esto con esto, si hay ruteos. También hay que poner el volumen, los decibeles que la obra debe tener, ¿no? Hay algo identitario que hace a la experiencia y que hace también un poco, como decía Javi, por ejemplo, es muy diferente, ahí sí se ve otro tipo de consumo cuando la obra no es espacial, que yo la música la pongo al volumen que quiero cuando estoy escuchando en auriculares. Sin embargo, una instalación o una perfo, y sobre todo en las obras donde la obra tiene el parlante, no hay ni siquiera un operador de sonido, aunque sea una performance, un concierto, uno como artista la obra alcanza hasta el parlante, la dimensión de ese sonido en el espacio es la obra definitivamente. Entonces por eso les preguntaba cómo la piensan, porque hay algo en lo temático, hay algo, por ahí vos dijiste esto, Ceci, lo monumental. Por ahí hay algo que puede ser así, que la física es gigante, pero el sonido es re chiquito, se puede buscar eso, ¿no? Sí, tal cual. En mi lado, lo espectral es. Creo que hay tres dimensiones ahí dando vueltas. Una es la dimensión física de la obra, ¿no? ¿Cuánto volumen ocupa la obra? Otra es la dimensión en la cantidad de decibeles a la que pica la obra, ¿sí? Y otra dimensión del sonido es cuándo la obra está funcionando y cuándo no. Que para mí es clave. Por ejemplo, mis obras no suenan cuando no hay presencia. Es una de las pocas premisas que tengo y creo que es algo solidario. Yo lo tengo así. Digo, si no hay nadie enfrente de mi obra, y en general yo soy he tenido exposiciones solo, pero la mayoría de las obras mías han sido en contexto de compartir espacio con otras personas. Digo, si no hay nadie viendo la obra en este momento, la obra no tiene que sonar. Por una cuestión de solidaridad con las obras que están al lado. Me parece que ese es un espacio que es muy interesante para trabajar en curaduría. Está bueno. Justamente. No, pero igual, porque... todo eso igual, a ver, está bueno cómo lo contás, con la pasión que lo contás, pero está re bueno también saber lo que es estilo, es propio, es tuyo, porque también una obra puede llegar a ser la idea de que está sonando sola siempre y esto es tu misterio. O también. De coexistencia también. Claro. Como... O de ser hinchapelotas, también una obra puede querer ser hinchapelotas. Lo que pasa es que hay una cuestión, como vos decís, la personalidad de cada uno. Para mí ya el sonido per se es algo violatorio. Vos no te podés escapar del sonido. Eso, Brandon Lavelle, ¿lo leyeron? ¿Cómo? Brandon Lavelle, recomiendo en lectura. Background Noise, tienen casi todos los libros vuelve sobre eso. Que es esta cosa invasiva y de la intimidad del sonido. No podés, te moja, es un líquido, está sumergido ahí. Entonces, para mí, la única protección que yo le puedo dar a mis colegas es por lo menos respetarlos en el sentido de que cuando nadie esté relacionado a mi obra, sonando. Está bien, está buenísimo, está programada, usás la interactividad. A ver, me gustaría, voy a empezar a acelerarlo porque ya nos vamos a ir yendo y me encanta que nos cebamos. Que se mandaron a hablar todos juntos. Quiero saber qué ibas a decir vos, Claudia. No, yo solamente iba a decir que el sonido tiene la posibilidad de llenar un espacio dejando el espacio completamente disponible, no así los objetos.
Entonces, creo que cuando uno calibra un poco los elementos de la instalación, también entran como a ecualizarse esos aspectos. O sea, si tengo una escultura o un objeto que es parte, qué sé yo, como hidroscopía, LOA, como súper protagónico, ¿cuál es la escala que le quiero dar a esa intensidad sonora? Cómo dialoga con el proceso mismo y con los objetos. Pero sí me parece que una instalación, o sea, en un espacio vacío, el sonido tiene la capacidad de llenarlo. Sí. Buenísimo. A ver, Javi, por ejemplo, que también todos quisieron hablar a la vez. Vos, capaz yo te olvidaste No, yo me quiero retractar. de todo lo que O sea dije. Me equivoqué. 45, 45%. No, o sea que estamos hablando mucho de sonido, pero no estamos hablando de escucha. Y a mí me parece como un área de diseño de nuestra práctica bastante importante. O sea, ¿cómo es el espacio acústico de nuestro oyente? ¿Cuál es la escala de nuestro oyente? Yo me haría esa pregunta. ¿Y cómo funcionar con la escala de esa audición? Y digo, aprovechando esto de empoderarnos, me parece que ya sucede esto que voy a decir, pero esto es un momento bastante importante para que podamos tomar ese espacio público y si tenemos conflictos o problemas con los espacios internos, es un buen momento para abordar lo público, que es el lugar donde también tenemos que estar, Sí, el ¿no? O sea, encuentro. fomentar no solamente el encuentro, sino como exponer a otros ecosistemas de exhibición nuestros trabajos y cómo podemos trabajar básicamente sobre la escucha. O sea que es diseñar ese elemento del sistema que en general lo dejamos afuera, hablamos de parlantes y no hablamos de orejas. O bueno, ese tipo de desviación. Así que ahí me retracto. Está bien, está buena la capa. La verdad es que para mí, si el programa durara un rato más, ahora vendría todo un gran bloque sobre la escucha. Yo ya venía sintiendo que era lo que nos estaba faltando. No va a ser el caso, porque todo concluye al fin, nada puede escapar. Y ciertamente está bueno saber que terminemos con más problemas, como digo en las clases, terminamos con más problemas de los que empezamos, sí, buenísimo. Entonces estamos bien, porque estamos movilizando. Me gustaría, aunque me encantaría quedarme forever hablando, pero me gustaría pedirles si quieren cada uno hacer una coda, muy, muy brevísima reflexión, o no, o simplemente despedirse, como para ponerle el moño a esta encantadora conversación que mantuvimos. Si quieren los señalo, si no, se mandan al frente. Señala. Bueno, habla vos, dale, Oliverio. Ya tomaste la palabra, sí. Sí, coincido con lo que vos decís. Cuantas más preguntas queden, mejor. Yo hace rato me di por vencido en el esfuerzo de definir qué diablos es lo que hago. Sé que es arte, sin ninguna duda, y que es expresión, y que trato de mantener, sí, una lógica interna en las obras. Digamos, que haya una coherencia entre todos los elementos, y es lo que ves, lo que escuchás, lo que sentís. Y también lo de la escala, que es lo último que terminamos de hablar, es una cosa importante. Y es algo que el sonido es bárbaro para eso, porque todos sabemos que una cuerda de unos pequeños centímetros te puede llenar un estadio, ¿no? Si está amplificada. Y eso es increíble. Y también sabemos que si vos percutís muy, 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 muy sutilmente una campana enorme y te acercás y la escuchás, o tomás un estetoscopio, podés hacer ese juego al revés, ¿no? Y esa cuestión de amplificar e ir de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro, en mi caso particular también lo llevé a la parte de la imagen, ¿no? Por algo el micrófono se llama micrófono, ¿no? Claro. Micrófono, microscopio, hay algo así como muy
muy interesante de las escalas. Ujú. Simplemente eso. Y hablando de escalas, bueno, es una actividad que no tiene límites en ese sentido y puede escalar a cualquier lugar. Inclusive ni siquiera hablamos de las que pueden dimensionarse a nivel social, ¿no? Qué sé yo. Una obra, imagino alguna obra arte sonoro que funcione a nivel urbano. Bueno, las hubo, de hecho, los Por conciertos de supuesto. campana. Bueno, hoy nos mostramos una que quedó en el tintero de Javi de las bicicletas, esa que tenía una condición Ajá. recorrible de deriva, ¿no? Bueno, están Claro, aprovecho y que dije eso, están las páginas, las fuimos publicando, están también en la información del YouTube. Métanse, audiencia, a ver las obras de los artistas porque ciertamente es muy rica y diversa. totalmente. Así que nada, es más preguntas que respuestas. Y eso es lo Buenísimo. más. Gracias, Oli. A ver, alguno más que quiera hacer su coda. No, yo solamente quiero agradecer, o sea, no creo que no tengo mucho más para decir, pero, o si tengo más cosas para decir son pavadas, pero esto, agradecer el espacio sinceramente, este espacio de encuentro que se da gracias a esta crisis. Me parece increíble poder trascender un poco ahí las geografías y tener este encuentro y que nada, toda esta energía que están poniéndole al- a generar sentido y contenidos es súper valioso. Y además veo universidad, hay un cartelito que dice Universidad Nacional el 3 de febrero. Esta idea de la universidad pública haciendo esto me parece hiper necesaria y totalmente defendible. Así que eso, gracias Raúl, gracias Untref, gracias Mene, es fantástico. Gracias a vos, Y Javi. Claudia, por favor. yo también, sí, también me quería sumar a los agradecimientos. He estado constantemente mirando los comentarios del chat, así que agradecida de haber podido participar, de encontrarme con Javier, conocer a Oliverio, el trabajo de Cecilia, y fue muy interesante. Así que muchas gracias, Mene y Raúl, por la invitación. Por favor. Gracias a ti. ¿Y Ceci? Me sumo, me sumo al agradecimiento general de tener estas conversaciones y también me parece que por ahí son conversaciones que faltan un poco a veces, como que el nivel de conversación y de crítica colectiva no está tan presente en esta disciplina o transdisciplina o como se quiera. Eh, Así que me parece como muy importante como generar, ¿no? Generar espacios donde eso sea, como que se facilite eso. Nada, y después me quedo pensando en lo de la escucha, ¿no? Que es como en realidad medio tendría que haber sido el principio. Nos quedamos como con eso para... Y también que de todo lo que hablábamos, que es como que a veces suena como muy pretencioso y es muy como un aparato complejo. Pensaba en este texto que leí esta semana de Catriel Nievas que hizo para el Centro de Arte Sonoro, donde habla de la escucha y de ciertas cosas como en experiencias de enseñanza y de lo simple y lo poderoso que es la escucha en realidad, y que es una cosa muy simple y muy íntima y que no necesita en realidad toda esta parafernalia y definiciones, y un poco de cómo volver a eso, ¿no? O cómo generar un vínculo con esa escucha más, no sé, menos poposa, ¿no? Menos así, Eh, no sé. Está bueno pensarse como diseñadores de escucha, creadores de escucha. Yo creo que ese es un campo fértil, que en realidad todos lo están haciendo, pero como tomarse ese trabajo, ese rol, digamos, en ese sentido, que quizás es una gran deuda que tiene la historia de la música en la modernidad, ¿no? Que es esta separación entre la oda al compositor y que la obra es lo que quiere el compositor y nadie se ocupa de pensar cómo la escuchan, ¿no? O cómo se escucha sin tener en la cabeza lo que el compositor quiso, ¿no? O leer un poco sobre eso. Bueno, esta que me parece riquísimo que haya aparecido ahora como, bueno, tenemos una mesa para el año que viene, entonces chicos, los vamos a invitar
para seguir la parte 2. En definitiva, igual es muy rico. Quiero recuperarlo, además de agradecerles a ustedes, recuperar que en realidad la parafernalia, esto que decías, Ceci, que nunca un artista tiene que revisar si la obra es compleja o no. Eso es la obra, es el estilo. Hay obras que son la banana de Catelán pegada en la pared. Sí. Es sin eso también, eso era un poco lo que iba. Claro, puede ser sin eso, pero bueno, la escucha se va a producir de algún modo, pero si una obra tiene toda esa complejidad y esta fijación en materiales, todo eso habla y es muy poderoso. Yo estoy muy a gusto de haberlos recibido también, de que hayan abierto sus procesos creativos, de que se hayan prestado a este debate que es realmente movilizador. Creo que en el chat también estuvo este acompañamiento en cuanto a esto de poner en crisis los procesos personales y las ideas de arte que se manejan, de arte y de artista y de espectador. Gracias. Les mando un cariño, los voy a dejar libres mientras yo hago el cierre de esta transmisión. Les saludamos. Ahora me quedé yo solita con la audiencia para decirles, estamos en el final de la anteúltima sesión de Transaural de este año. Esto fue componer el instrumento. Quiero agradecerles a todos los que participaron en el chat. Voy a relevar brevemente: Cristian Sebe, Marco Zapata Díaz, Fabi Urban, Julián Di Pietro, Carolina de la Muela, Gaby Munguía, estaba Barchowski, estaba Mariana Pellejero desde Mar del Plata, estaba Nico Barchowski, ya lo dije, estaba Gustavo Basso, un montón de personas, van a quedar todos por ahí. Gracias por estar, gracias por participar. Y como les decía, estamos terminando la sesión 5. La próxima va a ser el 31 de octubre. El tema, el ruido. Es una mesa súper ecléctica, transdisciplinar, interdisciplinar en realidad, más que transdisciplinar. Transdisciplinar veremos si si se dejan influir, pero en principio es multidisciplinar, porque vamos a tener a Alan Curtis hablando de ruido, vamos a tener a Gustavo Basso, ingeniero, campeón de las restauraciones del Colón, diseñó la ballena, diseñó la usina, hablando del ruido, a Esteban Buch, un historiador, musicólogo, hablando de ruido, y a Mayra Esteves Trujillo, una gran pionera y movilizadora de los estudios sonoros en Latinoamérica, hablando del ruido. Esto es el 31 de octubre. Esto fue Transaural, yo soy Menes Sabasta. Esto es una producción de la especialización en arte sonoro de la UNTREF, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de la República Argentina, universidad pública y gratuita. El director de la carrera es Raúl Minsburg, Vanessa Rufa, coordinadora académica, Kevin Herzog, Paula Miranda y Maybe Carone Fernández son colaboradores de la especialización. Gracias a todos por estar. Los esperamos la próxima. Nos vamos con la cortina que hizo Julián Di Pietro con mucho amor para la especialización. Hasta la próxima. Chau.